la siguiente ecuación que nos dice que la presión arterial sistémica va a ser el resultado de multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia periférica. La que sigue, por favor. Bueno, la presión arterial va a ser controlada por distintos mecanismos de retroalimentación. Uno de ellos, y a corto plazo, es el reflejo vasoreceptor. En este, las neuronas aferentes que llevan los potenciales de acción desde los vasoreceptores que están ubicados en las paredes internas de la arteria carótida hacia el centro integrador, que en este caso es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo lo que va a hacer es controlar las descargas de potenciales de acción de las fibras parasimpáticas que llegan hasta el nodo sinoauricular. Estas fibras van a través del nervio vago y lo que provocan es una disminución del ritmo cardíaco. Por otro lado, las fibras simpáticas nerviosas estas van a llegar al corazón y van a provocar un incremento del ritmo cardíaco y el volumen sistólico. También estas fibras simpáticas inervan a la glándula adrenal, lo que va a inducir la liberación de adrenalina y noradrenalina, y también va a provocar un incremento en el ritmo cardíaco y el volumen sistólico. La que sigue, por favor. Por otro lado tenemos un mecanismo a largo plazo, que es el sistema renina-angiotensina. Aquí, cuando existe una disminución de la presión sanguínea, se libera renina al torrente sanguíneo y esta renina va a favorecer la transformación del angiotensinógeno a angiotensina 1. Posteriormente, la enzima convertidora de angiotensina está expresada en el epitelio pulmonar y va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener dos funciones. Una es que va a provocar vasoconstricción y la otra es que va a actuar sobre la glándula adrenal y va a estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona va a provocar que haya una retención de sodio y de potasio. Esto va a inducir que haya una mayor retención de agua y por lo tanto va a aumentar el volumen sanguíneo y la presión arterial. La que sigue, por favor. Bueno, la hipertensión es una enfermedad que va a estar definida como un aumento sostenido de la presión arterial de 140/90 milímetros de mercurio o más. Y existen dos tipos. Está la hipertensión primaria o esencial, que no se sabe por qué, no se identifica la causa, pero está asociada con tabaquismo, obesidad, factores genéticos, entre otros. Por otro lado tenemos a la hipertensión secundaria. Esta sí se puede producir por algún mecanismo que se pueda detectar, como por ejemplo la estenosis de la arteria renal o el feocromocitoma. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, como fármacos antihipertensivos tenemos varios tipos. Tenemos a los diuréticos, como por ejemplo las tiazidas y los compuestos relacionados. Está la hidroclorotiazida, la clorotiazida, la metolazona. Los diuréticos de asa como la furosemida y la torsemida. Los ahorradores de potasio como la amilorida y el triamtereno. También están los simpaticolíticos, como los antagonistas beta, como el metoprolol, atenolol y el propranolol. A los antagonistas alfa, como la prazosin, la terazosin y la fentolamina. Y los bloqueadores alfa y beta combinados, como el labetalol y el carvedilol. Los bloqueadores de canales de calcio tenemos al verapamil, amlodipina, nicardipina, nifedipina, entre otros. ¿Qué sigue, por favor? En los inhibidores de la ECA tenemos a los priles, como el captopril, el quinapril, el benacepril, el ramipril, etc. Los antagonistas del receptor angiotensinógeno 2, angiotensina 2, como el losartán, valsartán, el telmisartán, olmesartán, etc. El inhibidor directo de la renina, como el alisquiren,
y a vasodilatadores como el minoxidil, la diazoxida y el nitroprusiato. La que sigue, por favor. Bueno, yo aquí voy a hablar sobre el fundamento de los fármacos que vamos a utilizar en esta práctica, bueno, que utilizamos en esta práctica. El primero es el trinitrato de glicerilo, el cual su mecanismo de acción va a ser un liquidificador potente del músculo lisovascular, teniendo así la disminución de la precarga y la poscarga cardíaca. En cuanto a su farmacocinética, va a ser totalmente absorbido en el intestino. Sin embargo, está sujeto a un extenso metabolismo de primer paso hepático, así como una hidrólisis espontánea en la sangre. Pueden pasar a la siguiente, por favor. El segundo fármaco va a ser el atenolol, el cual su mecanismo de acción va a ser antagonista de beta 1. Por lo tanto, va a tener una actividad cronotrópica e inotrópica negativa, con bradicardia, una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica y también una disminución del gasto cardíaco. Cuidado con el tren. Ok. En cuanto a su farmacocinética, aproximadamente el 50% de una dosis oral de este fármaco se va a poder absorber por el tracto gastrointestinal, siendo el resto eliminado sin alterar por las heces. Entre el 6 y el 16% de este fármaco se unen a las proteínas plasmáticas. Las máximas concentraciones de este fármaco también se van a encontrar de 2 a 4 horas después de su administración. Siguiente, por favor. Ok. El verapamilo, su mecanismo de acción es un inhibidor de los canales de calcio, por lo cual va a actuar con promodulación de los iones de calcio al paso de la membrana del músculo liso arterial, para así causar conductibilidad y contractibilidad miocárdica, sin alterar la concentración del calcio sérico. En cuanto a su farmacocinética, después de una dosis oral, se va a absorber rápidamente, aunque va a experimentar un extenso metabolismo de primer paso, lo cual hace que su biodisponibilidad solo sea del 20 al 35%. También la ingesta de comida va a reducir su biodisponibilidad de las formulaciones. Va a retardar el verapamilo, pero no de las formulaciones convencionales. El siguiente, por favor. Una pregunta, ¿solo tiene actividad sobre canales de calcio vascular? No, me parece que había encontrado otras, pero esta creo que era la principal. De hecho, bloquea principalmente canales de calcio cardíacos. En el músculo En las liso, en células los marcapaso miocitos, en los nódulos sinoauriculares y en Ándale, los nódulos auroventriculares. auriculoventricular. Ándale, Sí, eso. sí. Continúe, gracias. A ver, antes de que continúen, aquí en donde dice mecanismo de acción, primero dice, es un inhibidor de los canales de calcio. Bueno, vamos a aceptar que eso hace. Y luego, ¿cómo es que al final dice para causar conductibilidad y contractilidad miocárdica sin alterar las concentraciones de calcio sérico? ¿Cómo hacen compatible esas dos aseveraciones? No, creo que ahí está un poquito mal, porque se supone que reducen la contracción del músculo liso, bueno, y Sí. actúa sobre los conductos de calcio sensibles al voltaje, por lo cual estos conductos median la penetración del calcio en el músculo liso y hacen que haya menos penetración del calcio a este músculo y eso altera la contractibilidad, por lo cual reduce la contracción, ¿no? Ajá, bueno, para que eso se presente, el calcio del citosol tiene que reducirse.
¿Y por qué habría de alterarse el calcio sérico? O sea, a ver, cuando dicen calcio sérico, ¿qué entienden? El calcio que se encuentra en la sangre, ¿no? Pues sí, bueno, sérico viene de suero. Ajá. Entonces, por bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje, pues, difícilmente se alteraría. O sea, eso no puede pasar. Y por un lado dicen músculo liso arterial y luego dice causar conductividad y contractilidad miocárdica, o sea, mezclan dos tejidos. Sí, sí, creo que está un poquito mal porque principalmente afecta a los miocitos del corazón, Bueno, ¿no? adelante. La siguiente, por favor. Ok. En este fármaco que va en la prazotina va a disminuir la resistencia vascular periférica. La acción antihipertensiva de este fármaco, a diferencia de los antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, no va a ser selectivo. Normalmente no se acompaña de taquicardia compensadora refleja. En cuanto a su farmacocinética, va a variar después de la administración oral. Los efectos antihipertensivos máximos se van a alcanzar de 2 a 4 horas. Si bien estos efectos pueden complementarse hasta de 4 a 6 horas también. El siguiente, por favor. El losartán es un fármaco antagonista selectivo competitivo de los receptores de la angiotensina 2, tipo 1. Resulta una disminución en la resistencia periférica total, tanto como en la poscarga y en el retorno venoso cardíaco, que en la precarga. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe bien por vía oral, pero sufre un importante efecto de primer paso hepático para producir un metabolismo de ácido 5-carboxilo, designado como EXP 3174. Alrededor del 14% de una dosis oral es convertida en este metabolito, que es un antagonista de larga duración, que va de unas 6 a 8 horas, y no competitivo del receptor angiotensina 1, contribuyendo al efecto farmacológico de los sartán. El siguiente, por favor. Y aquí llegamos a la angiotensina 2, el cual su mecanismo de acción va a ser que actúa como una hormona endocrina. Va a aumentar la presión sanguínea mediante la estimulación de la proteína GQ en las células del músculo liso vascular, que a su vez activa el mecanismo dependiente de IP3, que conduce a un aumento de los niveles de calcio intracelular y finalmente causando la contracción. En cuanto a la farmacocinética, se administra exclusivamente por vía oral. Sin embargo, tiene una baja absorción intestinal debiendo administrarse como sales conjugadas, que luego se van a deseterificar. Una aclaración, la angiotensina no es una hormona, porque si recuerdan el concepto de hormona, la angiotensina no cumple con los criterios para llamarle hormona. Y si fuera hormona, en automático es endocrina, no existen hormonas exocrinas. La angiotensina se clasifica dentro de los autacoides. Es un autacoide, no es una hormona. Adelante. Gracias, profe. A ver, entonces, yo lo que acabo de escuchar es parte de la introducción, que es la descripción de los fármacos. No escuché el fundamento de la práctica. Tampoco objetivos.
Bueno, el objetivo de nuestra práctica era la determinación de la actividad de los distintos fármacos hipotensores en la preparación del sistema cardiovascular de la rata Wistar bajo el efecto hipertensivo de la angiotensina 2, esto es in silico. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos que era la determinación del efecto del atenolol, paramilo, trinitrato de glicerina, la procesina y losartán sobre la presión diastólica, en el modelo de las ratas Wistar, bajo el efecto de la angiotensina 2 in silico a través del simulador RAT SVS volumen 3.7. Versión. Y bueno, dentro del fundamento, bueno, nosotros habíamos mencionado, es que creo, bueno, no lo pusimos, está en el reporte, pero bueno, nosotros utilizamos nosotros utilizamos el simulador debido que es un software que permite establecer las condiciones fisiológicas a las que se esperaría, perdón, ok, bueno, a las que se permitiría estudiar dentro del organismo. Bueno, también tenemos que la ventilación, se usó ventilación mecánica y esto es porque la rata de la preparación se va a encontrar conectada a un a un ventilador mecánico que va a brindar el soporte respiratorio y esto asegura el intercambio gaseoso. Y bueno, esto es para que se mantenga la rata durante las condiciones óptimas en el experimento. Bueno, también usamos una cánula y un transductor. La cánula va a estar conectada al transductor en la arteria femoral y esto va a ser para monitorear la presión intraarterial y el transductor va a convierte los cambios de la presión intraarterial en los impulsos eléctricos que va a aparecer en formas de ondas en el monitor. Y bueno, también dentro de esto va a estar conectado a la vena femoral. Y bueno, esto es debido a su fácil ubicación y facilita la inserción de las cánulas y aparte va a permitir la administración de los fármacos. Pues por la vena femoral, pusieron una cánula o el programa tiene una rata que tiene una cánula por la vía femoral, por donde administran fármacos, y también tienen una cánula por donde registra la presión arterial. Eso entendí. Estamos midiendo la presión arterial de la vena femoral. Según los esquemas que vienen en el programa, ¿dónde se encuentra la cánula que va a registrar la presión arterial? La cánula está en el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Tienen el esquema de la rata? Si quieren, me salgo de la presentación y que uno de mis compañeros comparte el esquema. Sí, si quieres yo lo comparto, Gaby. Va.
¿Ya se ve? Está cargando. Ay, no puede ser. Pero no es que se me cerró la ventana. ¿No sería más fácil que pusieran el esquema original? Pero bueno, ya déjalo ser. Bueno, ahora sí, revisando el esquema, contéstenle al maestro Valentín. Esta es la que nos estaba preguntando, ¿no? La del ventrículo izquierdo. Sí, entonces no hay ninguna cánula que esté registrando la presión de la vena femoral, ¿verdad? Por No. la cánula de la vena femoral están administrando los fármacos. Ujú. Y hay, según su esquema, 3 regiones. Bueno, ahí se muestran 3, pero realmente las regiones donde se está colocando el transductor para medir presión arterial son en el ventrículo izquierdo, y ese es el que vamos a utilizar para el registro de las mediciones que ustedes hicieron, que sería la cánula que está en la parte superior, la primera. ¿Sí lo ven? Ahí está. Sí, pero esa es para registrar la presión del ventrículo izquierdo. Uh-huh. En la parte de abajo dice cánula Cánula arterial. arterial. Bueno, vean que el programa da 1, 2, 3, 6 variables. ¿Sí? Entonces pueden registrar 6 variables. Nosotros lo que estuvimos midiendo fue la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces esas cánulas que están en el sitio de la cánula arterial es la que nos da la frecuencia, la presión arterial. Y las que están en el corazón nos darían la fuerza, la frecuencia cardíaca, y las otras variables que están aquí, que es la fuerza de contracción del corazón, la presión del ventrículo izquierdo, pero esas variables no las usamos para esta práctica. De hecho, en la práctica que hacemos en el laboratorio, la cánula que utilizamos se coloca exactamente en la arteria carótida de la rata, para medir ahí directamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aquí la cánula la están colocando en una arteria, y sí, como dice la doctora, es la que nos está indicando los valores de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Que sería entonces la última, la de abajo, pues dice cánula arterial. Entonces esta cánula se conecta al transductor y este es el que nos da la señal que vemos en el monitor. ¿Por qué se canula la vena femoral para la administración de fármacos? ¿Por qué creen que se tenga que ser así? O sea, ¿por qué no ahí y no en otra? ¿O es su pregunta? Ajá, sí.
¿O por qué en la vena y no en una arteria? ¿Cómo es el flujo de la sangre en estos vasos, en las arterias y en las venas con respecto a la dirección que tienen en el circuito circulatorio? Es porque las venas llevan la sangre al corazón. Exacto. Sí, canulamos una vena para asegurar que el fármaco viaje hacia el corazón y del corazón ya sea distribuido hacia todo el sistema cardiovascular. Por eso lo administramos en la vena, en las venas. En este caso, la vena femoral de la rata, pues es muy difícil canular una vena, pero la femoral es una de las menos difíciles para canular. Desafortunadamente ustedes no lo vieron, pero bueno, la doctora Norma o yo canulamos ahí las ratas para hacer este experimento en vivo. Y pues es bastante complicado, pero esa es la intención de que los fármacos entren a la circulación y vayan al corazón y del corazón se distribuyan hacia el sistema. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, profe? Sí, profesor. Pues no. Bueno, es que si ustedes leyeron la preparación, al menos hay dos tipos de experimentos que se pueden realizar y ustedes eligieron uno. ¿Qué tipo de rata están utilizando? Ahí está en negritas en la presentación. La de normal rat, pithead rat. ¿Cuál de las dos? La de normal rat. Sí. ¿Eso quiere decir que tienen una rata ahí despierta? ¿Canulada? ¿Alguien averiguó qué significa una rata normal y una pithead rat? Una pithead rat es una rata anestesiada. No. Yo había leído que tenía algo que ver con la médula, pero la verdad no me acuerdo bien. Bueno, eso es la pithead rat, pero no es importante si no saben qué es una pithead rat, porque no es la preparación que están usando, pero sí tienen obligación de saber bajo qué circunstancia está la rata que sí están usando para el experimento. La pithead rat es una rata descerebrada y desmedulada. La rata normal no está ni descerebrada ni desmedulada, por eso se llama rata normal, pero ¿cómo tiene que estar esa rata? Vean el esquema. Como para que le hayan hecho todas esas manipulaciones. Pues Lo debe que estar. se ilustra en verde ahí en el esquema, ¿qué será? La oxigenación. Sí, pues es la cánula traqueal. Pues está anestesiada. Sí, es una rata anestesiada. ¿Sí? Y las ratas cuando se anestesian, pues tienen problemas para controlar su ventilación respiratoria, son más susceptibles a un paro respiratorio y por esa razón se les tiene que intubar
y darles ventilación mecánica. Entonces, una rata anestesiada con ventilación mecánica, que sí lo dijeron, y luego pues les hacen todas esas cirugías para poder registrar las variables que aparecen ahí en el esquema. Bueno, esa es una parte. Luego la otra, ya en el trabajo farmacológico. ¿Por qué tuvieron que administrar angiotensina previo a los demás agentes? Porque la angiotensina actúa modulando para poder tener una presión, bueno, una presión cardíaca más elevada y así poder emular. ¿Presión cardíaca? Bueno, una presión Un arterial. arterial, ajá, más alta y poder simular que la rata tenía hipertensión, Sí, ¿no? porque los fármacos que iban a probar se conocen como Antihipertensivos. Pues, sí. Porque si no, si hubieran utilizado la presión arterial basal de la rata, entonces solamente hubiesen descrito los efectos como hipotensores. ¿Me explico? Es una pequeña diferencia en el concepto, pero es muy importante. Si ustedes prueban fármacos en una rata normotensa, lo que pueden decir es que su fármaco es hipotensor si es que baja la presión arterial. Para poder decir que su fármaco es antihipertensivo, tienen que probarlo en una rata hipertensa. Entonces, esa es la razón de la manipulación farmacológica con angiotensina y es parte del fundamento de la práctica. Bueno, adelante. si quieres sigo compartiendo, Alexia. Para los demás del grupo, preguntas del fundamento, ¿alguna duda? Bueno, yo sí tengo una duda, pero creo que es más para los profes. Por ejemplo, ¿para qué nos serviría tener en este caso el estado de Peter Pratt, que era lo de desmedulada y descerebrada? ¿Para qué nos serviría, digamos, esa opción en el simulador? Sí, buena pregunta. Es que ustedes van a ver. ¿Quieren que la conteste? Sí, profe. O bueno, primero, ¿alguien del grupo tiene idea? ¿O no? Nadie. Creo que no, maestra, adelante. Miren, como les acabo de decir, Maestros. La Pitted Rat es una rata descerebrada y desmedulada. Para descerebrarla se les mete un estilete por el arco del ojo, por el ojo. Se pasa por una estructura que se llama foramen oval a la altura como del cuello, digamos, bueno, la salida del cráneo. Se va por toda la médula espinal y como es un estilete, pues va dañando todo, desde el cerebro a toda la médula espinal. Pero ese estilete se mete junto con una especie como de aguja. Entonces el estilete va adentro de la aguja. Entonces saca la aguja, que es la que daña los tejidos, y se deja, se saca el estilete y se deja la especie como de cánula, y por ahí entonces se mete un electrodo. Un electrodo que según las necesidades del experimento, lo puede uno ubicar a distintos niveles de la médula espinal. Si, por ejemplo, uno está interesado en estimular la cadena simpática cervical,
pues se deja muy arriba. Si quiere uno estimular la salida torácica del simpático, se deja en ese nivel, o si quiere uno estimular la salida lumbar, pues se va más abajo, etcétera. Entonces, esa preparación permite que uno estimule el sistema nervioso autónomo o estimule a la región de los nervios no adrenérgicos, no colinérgicos, dependiendo de a qué altura de la médula espinal se deje el electrodo de estimulación. Entonces, como esa preparación está descerebrada y desmedulada, se ha eliminado toda actividad del sistema nervioso central. ¿Cómo creen que sea la presión arterial de una pitted rat, de una rata descerebrada y desmedulada, comparado con la presión arterial de una rata anestesiada? ¿Cómo debe ser la presión arterial de una rata descerebrada y desmedulada si se le ha destruido todo el sistema nervioso central? Pues nada, ¿no? ¿Cero? No, tampoco. Baja. La presión arterial es muy baja porque se quita todo el tono simpático. Entonces, al quitarle el tono simpático, solo queda el tono debido a el diámetro de las arterias. No baja a cero porque no se relajan completamente las arterias. Pero sí, normalmente la presión arterial de una rata descerebrada y desmedulada es baja. Entonces, fíjense bien, como la presión arterial diastólica y sistólica de este tipo de ratas es baja, en este tipo de preparación es más conveniente probar los efectos de agentes vasoconstrictores, porque un vasoconstrictor se va a ver mejor su efecto si es en una rata con una presión baja que si es en una rata con una presión alta. Así como aquí elevamos la presión arterial de la rata porque los fármacos que vamos a probar, lo más probable es que bajen la presión y es para hacer más evidente su efecto. Bueno, en el caso de las ratas descerebradas y desmeduladas, son aptas, digamos, para cuando uno quiere probar efectos vasoconstrictores. La otra posibilidad, y que es muy importante, es lo siguiente. Como es una rata descerebrada y desmedulada, se quita el efecto de el reflejo vasoreceptor. Se quitan los efectos compensadores del reflejo vasoreceptor que están presentes en la rata normal. Toma. En esta que está Gracias. anestesiada. A ver, bueno. Entonces, ese micrófono. Bueno, entonces, en una rata normal, anestesiada, que es la que ustedes usaron, tienen que considerar para la discusión, se lo estoy adelantando, tienen que considerar para la discusión el hecho de que el reflejo vasoreceptor está íntegro y puede participar en los efectos que ustedes van a observar con estos fármacos. Si hubieran usado una rata descerebrada y desmedulada, todos los efectos que observarían serían efectos directos de los fármacos sin la participación del reflejo vasoreceptor porque está destruido el sistema nervioso central. Esa es la principal diferencia entre estas dos preparaciones. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Quién preguntó? Karina. Gracias. Bueno, ok. Llegamos a la parte de los resultados. La primera curva que tenemos presente es la presión diastólica. En este caso es una curva dosis-respuesta de diversos fármacos hipotensores, de los cuales son el trinitrato de glicerilo, que está acotado con un color azul, el atenolol, que está acotado con color rojo, el verapamilo con color verde,
la prazosina con color morado y el losartán de color anaranjado. Esto es en presencia de angiotensina 2 sobre la presión diastólica en una preparación del sistema cardiovascular de la rata Wistar. El valor de la angiotensina 2, bueno, el valor que se censó basal es de 204.086. Y bueno, voy a ir fármaco por fármaco y explicando lo que sucedió. De primera instancia tenemos al atenolol, que, bueno, ya lo había mencionado, se acota con un color rojo, y podemos ver que dentro de la primera administración se observa sus efectos hipotensores. Conforme se va administrando conforme se va aumentando gradualmente la concentración del fármaco, se observa que sigue disminuyendo la presión diastólica. Como recordemos, pues esto se debe a que el atenolol es un bloqueador selectivo de los receptores beta 1, los cuales se encuentran expresados principalmente en el corazón y en el músculo isovascular. Este efecto el efecto se va a ver expresado en el bloqueo de las acciones ionotrópicas y cronotrópicas positivas de las catecolaminas. No es ionotrópico, ¿eh? Ionotrópico. Eso dijiste. Inotrópicos, perdón. Eso sí. Retomando, perdón, en el bloqueo de las acciones inotrópicas y cronotrópicas positivas de las catecolaminas. Esto pues va a tener la inhibición de la actividad de la estimulación simpática, y bueno, es por ello que se ve reflejado el efecto hipotensor conforme avance. Pero una de las características del atenolol es de que también, una vez que, a dosis altas, pierde su selectividad para los receptores beta 1 y también va sobre los receptores, pierde su selectividad para los receptores beta 2 y empieza también su antagonismo sobre los receptores beta 1. Y bueno, los receptores... Me hace que ya te confundiste. Sí. No, a concentraciones bajas, el atenolol es selectivo a los receptores beta 1, sin embargo, a concentraciones más altas va perdiendo la selectividad a los receptores beta 1 y se va uniendo a los otros receptores beta 2 y beta 3, ¿no? Perdón, sí. Recapitulando, es selectivo para los receptores beta 1, pero conforme se va aumentando la dosis, pierde su selectividad y empieza su actividad antagonista sobre los receptores beta 2. También, esto es importante dentro de su efecto hipotensor. Estos receptores, pues, los beta 1 se expresan principalmente en las células del nodo sinoauricular. Y bueno, esto trae como consecuencia, en la siguiente gráfica se observa la disminución de la frecuencia cardíaca. A ver, antes que pase a la frecuencia cardíaca, ¿cuáles son los efectos del atenolol debidos a su mecanismo de acción? Propiamente nos has dicho que es selectivo para los beta 1. Bueno, ¿cuál es el resultado de que el atenolol bloquee a los receptores beta 1? Los receptores beta 1 presentes en qué sitios de la rata. Pues es que los receptores beta 1 están principalmente en el corazón, ¿no? Y por lo cual, al inhibir a los receptores, al antagonizar a los receptores beta 1, los receptores beta 1 están cargados a los efectos inotrópico positivo y cronotrópico positivo, por lo cual va a haber una... No, que estoy de acuerdo, digo, está bien. Y por lo cual va a haber una disminución de la fuerza de contracción. Bueno, ¿y dónde más?
De igual manera, también bloquea los receptores de beta del complejo yuxtaglomerular, por lo cual va a haber una disminución de la producción de renina y por lo tanto va a haber una menor concentración de la angiotensina 2, por lo cual pues, va a haber un efecto hipotensor al no haber tanta angiotensina 2, ¿no? Sí, esas son las dos acciones fundamentales que explican lo que están viendo en la gráfica. Ok. Bueno, como siguiente fármaco tenemos al trinitrato de glicerilo. Se observa que también desde la primera administración se ve su efecto, y esto es debido a que pertenece al grupo de los de los nitratos orgánicos, que son potentes vasodilatadores. Vasodilatadores. Ajá, perdón. Y esto es debido a que son nitratos orgánicos que son son muy potentes vasodilatadores. Esto, se observa que su efecto está una de las características del nitrato de triglicérido es de que el efecto es dependiente de las diferentes dosis, o sea que se observa la disminución de la dosis conforme vaya suministrándose una dosis ¿Cómo mayor. que la disminución de la dosis? Una disminución de la presión diastólica, perdón. Tranquilo, relájate, estás muy estresado. Tómate un shot de mezcal para ver si así te animas. Perdón. Lo mero rico, profe. El efecto del trinitrato de glicerilo va a ser la relajación del músculo liso vascular, y esto es debido a que proporciona óxido nítrico, y esto tiene como resultado la activación de la enzima la guanilil ciclasa, lo que va a producir el efecto que es la vasodilatación, y acorde a la literatura era una vasodilatación no uniforme. Y este efecto se había reflejado en los diferentes lechos vasculares. Como efecto de esto, tenemos que se va a disminuir tenemos una disminución en la precarga. Entonces, esto es lo que se observa en la curva dosis-respuesta con respecto al nitrato de glicerilo. Como siguiente fármaco, tenemos al verapamilo. Y como sabían, ya lo habían mencionado mis compañeros, el verapamilo va a pertenecer a los bloqueadores los canales de calcio. En este caso, este fármaco es el que tuvo mayor efecto a la primera dosis. Y el mecanismo de acción de este fármaco va a ser el bloqueo de los canales de calcio. En este caso, no solo va a reducir la magnitud de la corriente de calcio por el canal lento, sino que también va a tener una disminución de la tasa de recuperación de este canal. Entonces, es por ello que se ve que este fármaco va a tener mayor efecto debido a su mecanismo de acción. Y dentro de la práctica, este fármaco, conforme se fue administrando una dosis más alta, se observó que a la dosis de 50 miligramos por kilogramo, pues fue el efecto que tuvo fue el resultado que se obtuvo fue la muerte de la rata. Entonces, conforme se va administrando una cantidad mayor de beparamilo, ¿Del qué? Verapamilo. Ajá. Perdón. Del verapamilo, se indujo a la muerte de la rata. Entonces, dentro de esta curva es el hipotensor más potente.
Una de las, bueno, también uno de los efectos es de que, bueno, también tiene mayor propensión al bloqueo áurico-ventricular o la depresión grave de la función ventricular o de ambos. Bueno, seguimos con el siguiente fármaco, que es la prazosina, que está acotado con una línea morada. Bueno, la prazosina, va a ser un antagonista competitivo de los receptores alfa-1. Sin embargo, bueno, aquí es donde está acotado con una línea morada. Bueno, dentro de la curva se observa que su respuesta fue uniforme. Y bueno, conforme se fue administrando las dosis, se vio que no hubo no fue una disminución tan notoria con respecto a la primera dosis que se administró. Esto, bueno, esto se debe a que va a ser un antagonista competitivo de los receptores alfa-1 posinápticos vasculares. Esto esto se refleja en la resistencia vascular periférica, lo que conlleva a la disminución de la presión arterial y por ende pues tenemos la disminución de la presión arterial diastólica. Primero quiero preguntarles a sus demás compañeros, los demás equipos, si tuvieron una respuesta semejante a la que se observa en la pantalla con el prazosín. Es decir, que independientemente de la dosis que aplicaran, la caída en la presión arterial que indujo fue menos la misma. ¿Los demás equipos así vieron la respuesta? En el caso del equipo 1, profesor, está un poquito más marcada la disminución de la presión diastólica, pero casi no se modifica. Bueno, de aproximadamente 110 milímetros de mercurio baja hasta 80. Ajá. Algo así como lo que se ve con el losartán en esta gráfica. Un poquito menos. El losartán baja más, sí. Sí, No, o sí sea, está, por la escala, sí, en la dosis más alta sí está debajo del 100, entonces sí será ese valor, no es por la escala. Sí, es más o menos igual que el losartán. O sea, sí tiene cierta pendiente, pero pequeña. Sí. Bueno, el equipo 2. Equipo 3, o sea, como el equipo 1, sí, y el equipo 3. Sí, profesor, también. 4. No está el equipo 4, bueno, el 6. Sí, profe, también. Bueno, entonces, digamos que el consenso es que el prazosín reduce la presión arterial, pero no de forma dependiente de la dosis, cuando menos no muy pronunciado como lo podemos ver con el verapamil, con el trinitrato de glicerilo, o ni siquiera como el atenolol, que ya se ve una reducción de la presión arterial dependiente de la dosis, hasta con el losartán más o menos lo mismo.
Bueno, ¿cómo pueden explicar ese comportamiento? No sé si esté bien, pero al haber una disminución de la resistencia arteriolar, se activan reflejos simpáticos para el aumento de la frecuencia cardíaca, así como también la actividad de la renina. Así que no sé si eso ay, perdón, si se está intentando compensar pues la disminución de la resistencia arteriolar, ¿no? Con ese aumento de la frecuencia cardíaca y la actividad de la renina. Bueno, pues está raro porque, bueno, eso querría decir, a ver, el bloqueo de los receptores alfa 1, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, no el bloqueo. ¿Quién en condiciones basales está activando a esos receptores alfa 1? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no lo escuché bien. Ah, bueno, la pregunta es, en condiciones basales, ¿quién activa a los receptores alfa 1? ¿Adrenalina? ¿La quién? ¿El tono? ¿Adrenalina? Bueno, si dijiste la noradrenalina, está bien. Sí, eso dije. La noradrenalina, sí, la adrenalina también un poco porque está circulante, pero es la noradrenalina la que se libera en las terminales nerviosas simpáticas. Entonces, el tono simpático, entiéndase noradrenalina, es el responsable de la respuesta de los receptores alfa 1. Entonces, si ustedes van aumentando la concentración o la dosis del bloqueador alfa 1 y la presión arterial diastólica no cae más, siempre cae lo mismo, ¿eso qué implicación tiene respecto de la actividad del tono simpático? Profesor, ¿sería por la taquicardia refleja? Bueno, la taquicardia refleja implicaría que hay que el corazón se contrae con mayor frecuencia, pero eso no necesariamente impactaría en la resistencia vascular periférica, que es lo que estamos midiendo al medir la presión diastólica. Recuerden que la presión diastólica es reflejo de la resistencia vascular periférica y esta la podemos modificar directa o indirectamente, pero en este caso no importa qué dosis de prazosin dé, la presión arterial diastólica cae al mismo valor. O sea, siempre se modifica la resistencia vascular periférica, pero al mismo valor no es dependiente de la dosis. Fíjense bien, si el simpático, si la actividad simpática estuviera aumentada y aumentaran la dosis del bloqueador de prazosin, ¿qué debería de pasar con la presión diastólica? ¿Disminuir? Disminuir más, sí, en la medida en que el tono simpático esté más aumentado y le metemos un bloqueador, la caída en la presión arterial debería de ser más evidente. Entonces, no es el caso. Aquí más bien diría que como está programado, digamos, porque esto es un simulador, es que el tono simpático no cambia. Pero bueno, a ver si no nos contradice la gráfica de la frecuencia arterial.
Bueno, entonces, Cardíaca, ¿no? sí, perdón, sí, frecuencia arterial. Bueno, frecuencia Bueno, cardíaca. aquí también se podría comparar digamos que la participación de los receptores alfa 1 con los receptores AT de angiotensina, porque están bajo el efecto de la angiotensina, que es un potente agente vasoconstrictor, independiente del efecto de los receptores alfa 1. Sí, el problema es que la angiotensina está actuando en sus En sus receptores, sí, y quedan el libres los prazosina AT. no interacciona con ellos. Ujú. O sea, Sí, si por eso yo decía no la importancia, sino la influencia de los receptores AT1 comparado con los receptores alfa. Fíjense, aquí al contrario, como estamos dando angiotensina 2, la angiotensina 2 induce la liberación de noradrenalina y entonces habría mayor cantidad de noradrenalina estimulando a los receptores alfa 1. Y si los bloqueáramos con una dosis mayor de prazosina, pues entonces deberíamos de ver mayor caída en la presión diastólica. Pero, pues sí, a mí se me hace rara esta respuesta, pues. Pero bueno, ¿algo más? Bueno, faltaría la discusión de los sartán. Ajá, adelante. Y bueno, Bueno, también, antes de que pases a los sartán, Christopher mencionó que el fármaco que disminuía la presión diastólica con mayor intensidad era el verapamilo. Pero si te das cuenta ahí, ve el punto inicial a la menor dosis que usaste de prazosina, ve cuánto redujo la presión arterial, la diastólica. Casi me puedo atrever a decirte que es la misma que causó el verapamilo. Nada más que esta ya no bajó más, se mantuvo aunque aumentaras la dosis. Pero sí tuvo un efecto hipotensor en este caso importante. Casi ¿Sí lo 100 ves? milímetros de mercurio. ¿Sí lo ves? Desde las dosis bajas. Ajá, desde las dosis bajas, nada más que aumentaban las dosis y ya no bajó más, como sí ocurrió con el verapamilo. Este es un efecto que les platicaba yo en la clase que se llama el efecto de la primera dosis, que tiene un efecto hipotensor muy, muy intenso y por eso hay que administrarlo en los consultorios antes de que el paciente inicie con la administración en su casa, en su domicilio. Pero sí tiene un efecto hipotensor potente, aunque ya no bajó más con dosis más altas, pero a la dosis más baja sí tuvo un efecto muy poderoso. ¿Sí? Nada más sí, quería profesor. que vieran ese detalle. Continúen, por favor. Ok. Como último fármaco, bueno, dentro de la curva tenemos a los sartán. Los sartán pertenece a los antagonistas del receptor de la angiotensina 2 del subtipo 1. En este caso, lo que se observa es de que va a tener un efecto va a tener una respuesta desde la primera administración y se ve la disminución de la presión diastólica muy grande. En este caso, esto se debe al bloqueo de los receptores, lo que va a evitar la entrada de calcio, del calcio intracelular. Y consecuentemente se va a llevar a cabo la vasoconstricción producida por la angiotensina 2. En consecuencia, vamos a tener lo que es la disminución de la presión arterial diastólica, lo que va a tener un efecto inmediato sobre los vasos sanguíneos. Pero también había leído que va a tener un efecto sobre lo que son, sobre el aparato yuxtaglomerular, que está ubicado en los riñones. Esto va a provocar que se deje de realizar la secreción de la renina hacia la circulación, lo que aumenta las concentraciones de la renina y esto se ve como un efecto a corto plazo
Y bueno, como consecuencia tenemos lo que es la disminución de la presión arterial. Sin embargo, conforme se va aumentando la administración, conforme se va aumentando la dosis del fármaco, se observa que llega a un punto en el que ya no hay ninguna variación. Y bueno, esto sería con respecto a la curva dosis-respuesta. Y bueno, podemos decir que dentro de aquí el atenolol fue el que tuvo un menor efecto con respecto a los otros fármacos administrados. Los que tuvieron un mayor efecto a la primera dosis fue el verapamilo, la prazosina y Salud. salud. Gracias. Perdón. Gracias. Y también podemos ver que también fue el losartán. Y bueno, como ya lo había explicado el profesor Valentín, este es un efecto de la primera administración. Una pregunta para todos. De acuerdo a los resultados que están viendo allí en la gráfica, ¿qué fármaco considerarían más seguro para su uso, para el tratamiento de la hipertensión? ¿El losartán? ¿Los demás qué opinan? Pues también sería entre el losartán y la prazosina, a lo mejor en mi caso. No, sí sería el losartán, pero los demás sí tienen como que una caída muy abrupta. Sí, de hecho el verapamilo causó que la ratita se pusiera tiesa. Así que a concentraciones altas, pues mató a la pobre ratita, ¿no? Sí, entonces se trata de que un fármaco antihipertensivo reduzca la presión arterial, pero que la lleve a los límites normales, ¿sí? Ya si tiene un efecto más intenso, como el del trinitrato de gliceril o el verapamil o verapamilo, pues entonces ya estamos hablando de efectos tóxicos, ¿sí? Porque ya prácticamente pues le está llevando a un estado de hipotensión que es incompatible con la vida. Y entonces eso es importante precisamente por lo que les decía el maestro Valentín en clase, ¿no? Depende del estado del paciente, de las complicaciones que tenga, y hay fármacos que se necesitan monitorear y estar pues prácticamente administrándose en clínica. Bueno, sí, ahora adelante. Bueno, nadie ¿Qué votaría pasó? por el atenolol. Ah, ¿No creen que Así el dejamos el atenolol es seguro? atenolol. Pues Porque ignoraron al atenolol y vean que fue el que sí redujo la presión y no lo llevó a límites no compatibles con la vida. sí, la redujo, Sí, pero hasta un punto, bueno, sí, hasta un punto normal, ¿no? Porque pues sí, hasta un punto normal. Aunque usaron dosis altas. Bueno, esto es con la presión diastólica, hay que ver qué pasa con la frecuencia cardíaca, ¿no? Ah, sí, todavía falta. Y bueno, y algo importante, como les dice la doctora, hay fármacos que se utilizan para emergencias hipertensivas. Entonces, no descarten que se pueda utilizar el verapamil, que se pueda utilizar el trinitrato de glicerilo para sujetos que tienen una crisis hipertensiva una crisis elevadísima de presión. Entonces, en estos sujetos, pues administrarlos estos fármacos nos ayudaría a la reducción rápida y a dosis bajas de la presión arterial, ¿no? Tendrían esa ventaja, ¿no? esos fármacos como el verapamilo o el trinitrato se pueden administrar en personas que, por ejemplo, presentan una obesidad ya muy, muy fuerte, muy avanzada, no sé cómo decirlo. Sí, O de no hecho, aplica. sí se administran en sujetos obesos. La mayoría de los sujetos hipertensos son obesos, tienen algún grado de obesidad.
aunque la gente delgada no descarta o no se descarta que también sea hipertensa y tenga valores de hipertensión elevados. Pero sí, la obesidad es un factor y sí se les puede administrar a estos sujetos, a pesar de la obesidad. Gracias, profe. Continúen, por favor. Bueno, antes de que cambien, les doy mi opinión. Todos se usan en clínica y todos son potencialmente tóxicos. Adelante. ¿Nada más hacer eso? Sí, nada más. Bueno, seguimos. A ver qué tan mal lo hago. Vamos a empezar por el trinitrato de glicerilo, el cual, como ya sabemos, por ahí encontré que también a este se le llama nitroglicerina. Este tiene una cascada de señalización en el cual activa la oxígeno como este fármaco tiene en su estructura 3 grupos nitrato, actúa produciendo una cascada de señalización con el GMP cíclico, el PKG, el cual desfosforila a la miosina y relaja al músculo liso. En bajas concentraciones, dilata las venas y por lo que encontré en la literatura, no llegaba a cambiar la frecuencia cardíaca, pero pues aquí podemos observar que sí la cambia un poco, ¿no? En altas concentraciones disminuye la tensión arteriolar, aminorando la tensión sistólica y diastólica, y produce taquicardia, por lo cual podemos observar, es el fármaco que produce una mayor taquicardia a concentraciones más bajas. Esto es debido a que los nitratos bajan la presión arterial y la presión coronaria, por lo cual produce isquemia y por un reflejo el cuerpo intenta aumentar la frecuencia cardíaca para compensar la isquemia. ¿Estoy bien en eso, profesores? Más bien por la caída de la presión arterial y la activación del reflejo vasoreceptor. Es que ves esta respuesta de taquicardia. Sí, es una respuesta simpática, ¿no? Un reflejo simpático. Compensadora por el efecto vasodilatador intenso que tiene el fármaco. Y tú dices que tiene efecto a dosis bajas en venas, ¿no? Pero también tiene efecto en arteria. Arterias y venas. Sí. Entonces tiene efecto en las dos ramas vasculares. Entonces la disminución en la presión que produce es intensa. Y esto activa el reflejo vasoreceptor y la respuesta compensadora es esta taquicardia que observamos. Sí. Feroz taquicardia. Mortal taquicardia, se diría. No, pues 200 la duplica, la lleva hasta 400. Imagínense. Sí, y eso que en 200 ya está con angiotensina 2. Exacto. Muy bien, continúa. Ahí sí se les antoja unas tortillas, viene pasando por mi casa el de las tortillas. Bueno, continuamos con el atenolol. El atenolol ya habíamos visto que es un antagonista de los receptores beta 1. Tiene un efecto inotrópico negativo y cronotrópico negativo, por lo cual disminuye la fuerza de contracción. Y como lo había dicho mi compañero, al ser selectivo a los beta 1, es selectivo a los beta 1, pero en bajas concentraciones. Sin embargo, cuando se va aumentando la dosis, esta selectividad hacia estos receptores baja, y por lo cual podemos observar ese comportamiento, ¿no?
que ante mayor concentración, este fármaco es menos, baja la selectividad, por lo cual no produce una disminución de la frecuencia cardíaca tan brusca como el verapamilo, que el verapamilo es un antagonista de calcio. Es un antagonista del calcio, específicamente de los conductos de calcio sensibles al voltaje. Estos se llaman tipo L, estos conductos. Estos reducen la contracción del músculo liso y tienen un efecto inotrópico y cronotrópico negativo. Estos median la penetración del calcio en músculo liso en los miocitos del corazón, específicamente en los nódulos sinoauriculares y nódulos auroventriculares. Lo que podemos observar aquí es algo curioso debido a que tanto el atenolol y el verapamilo podemos observar que están actuando directamente al corazón, por lo cual se refleja en esta gráfica, ¿no? Luego seguimos con la prazosina, que este es un antagonista de los receptores adrenérgicos alfa 1. Este disminuye la resistencia arteriolar, el aumento de la capacidad venosa, y al disminuir la presión arterial, tiene un efecto simpático, por lo cual aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la actividad de la renina, por lo cual ¿Cómo podemos... que tiene un efecto simpático? ¿Qué quieres decir con eso? Un reflejo. ¿Reflejo qué? ¿Simpático? No sé. Sí, sí, por lo que encontré, sí. Hay un reflejo simpático a la disminución de la resistencia arteriolar, por lo cual este reflejo aumenta la frecuencia cardíaca y la actividad de la renina. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Y por lo cual, al haber por este efecto podemos observar que se nota muy poco, pero sí va aumentando la frecuencia cardíaca. Y ya por último tenemos a losartán, que es un antagonista de los receptores AT1. Al antagonizar los receptores, al antagonizar a los receptores AT1, esto produce vasodilatación debido a que la angiotensina 2 va a actuar sobre los receptores AT2 y si la angiotensina 2 se convierte en angiotensina 1,7, va a actuar sobre los receptores más, lo cual estos dos receptores producen esta vasodilatación. Por lo cual, no encontré, aquí sí, medio les falló, profesores, porque según lo que encontré en la bibliografía, como tal, losartán no tenía un efecto directo sobre la presión, sobre la frecuencia cardíaca, pero pues mi suposición es que actúa el mismo reflejo simpático para aumentar Bueno, no se llama lo que... reflejo simpático. ¿Cómo se llama? ¿Receptor? Sí, fuerte, con confianza. Reflejo vasoreceptor. Reflejo vasoreceptor, así se llama, reflejo vasoreceptor. Y un componente de ese reflejo vasoreceptor es aumento del tono simpático y el otro es reducción del tono parasimpático. Y ambos contribuyen a la respuesta que se observa. Ok, ajá, y pues eso era más o menos lo que pensaba porque según lo Pues que sí, encontré, no lo pensó hablaba. bien. Ay, muchas gracias.
Y pues ya podemos observar que el trinitrato de glicerilo, la prazosina y el losartán, como lo dije, no están actuando directamente sobre el corazón, por lo cual no tienen un efecto con la disminución de la frecuencia cardíaca en el corazón. Sin embargo, el atenolol y el verapamilo sí actúan directamente el corazón, el atenolol en los receptores beta 1, mientras que el verapamilo en en los miocitos del corazón, por lo cual estos reducen su frecuencia cardíaca. ¿Algo que quieran comentar, profesores? ¿Continúa? Bueno. Cris, ¿lo digo yo o lo dices tú? Sí, Javier. Bueno, esas son las conclusiones a las que llegamos. El verapamil, bueno, como primera conclusión tenemos que el verapamil tuvo mayor efecto en la presión diastólica de la rata. Bueno, aquí agregando también a los sartán y a la prazosina que... A ver, fíjense bien, esa primera conclusión es una conclusión que no dice lo que se observó en el experimento. ¿Mayor efecto? ¿A qué se refieren? Porque dice mayor efecto en la presión diastólica. Bueno, pues aumentó la presión diastólica. Ajá. Así se entiende su conclusión. Y yo vi todo. Bueno, está mal planteada. Bueno, tienen que ser específicos. Efecto en la presión diastólica, pero ¿cuál fue el efecto? ¿La aumentó o la disminuyó? La disminución de la presión. Sería que el verapamil fue el fármaco que tuvo mayor efecto en cuanto a la disminución de la presión diastólica. Sí. O algo así. Sí. Sí, así. Y luego la siguiente, fue tan intenso o tan intensa la caída en la presión diastólica que hasta se dio el lujo de matar a la rata. Sí, a concentraciones altas la rata falleció, ¿no? La tercera conclusión parece resumen de resultados. Las conclusiones deben de ser lo más específicas y generales posibles. O sea, ¿qué efecto produjo el verapamil? Aparte de que disminuyó la presión arterial, ¿qué le hizo a la frecuencia cardíaca? ¿Cómo disminuyó la frecuencia cardíaca el verapamilo? Fíjense, las conclusiones son el verapamil en cuanto a la presión diastólica, en cuanto a la frecuencia cardíaca, mencionan prazosina, losartán y trinitrato de glicerilo, pero no dicen nada de ellos, de qué hicieron en la presión arterial diastólica, y luego regresan con el atenolol. O sea, no, las conclusiones no reflejan los resultados que ustedes analizaron. Tiene que haber conclusiones de qué pasó con la presión arterial diastólica con cada uno de estos fármacos y qué pasó con la frecuencia cardíaca con cada uno de estos fármacos. ¿Por qué no intentaron hacer un orden de potencia? A ver, regresen a la gráfica de presión arterial diastólica.
Voy. ¿Algún otro equipo trae otras conclusiones? ¿Obtuvieron lo mismo que el equipo que está exponiendo? Aquí, acorde con las curvas concentración respuesta, ¿cuál fue el orden de potencia aparente? De menor a mayor, Como quieras, de menor a mayor o de mayor a menor. ok, de menor a mayor tenemos que el atenolol, ¿Sí? seguido el trinitrato de glicerilo. No, Se puede observar que no, del No, atenolol no sigue el no. trinitrato de glicerilo. ¿Sería el losartán? El losartán o ahí Antes, pondría Trazosín, atenolol, Atenolol, luego trinitrato. Prazosín, LOL menor que prazosín, menor o igual que el losartán, losartán, menor que trinitrato de NT. glicerilo, menor que verapamilo. Esa es la conclusión general. ¿Sí lo ven? sí, profesor. Sí, profe. Bueno, adelante con lo que le estaba preguntando la doctora Norma. Pues en el caso del equipo 1, igual casi nos dieron los mismos resultados, nada más que, bueno, en nuestro caso, el verapamil y el trinitrato de glicerino fueron los fármacos con mayor efecto de hipotensión. Ambos disminuyeron la presión diastólica en, digamos, a los mismos valores. Los demás, Bueno, y recuerden que todos tienen que tener sus resultados y los tienen que tener disponibles porque no porque no les toque exponer o porque ya sepan que no les va a tocar exponer, no lo tienen que preparar. Los tienen que tener por en estos casos si sus conclusiones están mal y alguien nos quiere compartir sus conclusiones que a lo mejor pueden estar mejor, pues las tienen que tener disponibles. Eso es participación, acuérdense que se les está contando su participación. Bueno, en el equipo 6, en la gráfica, bueno, en esta sí es similar, pero en la otra, el que disminuyó más la frecuencia cardíaca fue el atenolol, no el verapamilo. sí, igual en el caso del equipo 1 también disminuyó más la frecuencia cardíaca el atenolol, profesora, que el verapamilo. A ver, pon tu gráfica, Javier, de frecuencia cardíaca. Listo, profe. Entonces, la curva roja estaría más abajo que la verde, según entiendo, ¿sí? Es que como que Sí, la curva, ajá, bueno, en mi caso la curva verde no disminuyó tanto y la roja disminuyó un poquito más, entonces por eso se observa que el atenolol tiene, bueno, disminuyó más la frecuencia. No sé si Abby tenga lo mismo. sí, en la línea verde que se ve ahí, que para ellos es el verapamilo, en mi caso ese disminuyó, pero hasta como por 170, algo así, y el atenolol sí disminuyó, bueno, así como lo tienen ellos, en 150.
Bueno, esto es para que vean que incluso aunque sea un programa y aunque sea en sílico y esté programado ya una respuesta, era muy importante que esperaran a que llegara a la basal o en su caso iniciar un registro nuevo, porque precisamente hay diferencias en estas respuestas si ustedes no esperaban que llegara hasta la basal. ¿Sí? Entonces, no sé qué tienen los demás equipos, si a los, por lo menos 2 ya les dio diferente. Pero bueno, eso es lo que está influyendo también en que ustedes tengan sus conclusiones y que estén bien sus conclusiones. Entonces, no sé si equipo 6 o equipo 1 nos quieran decir sus conclusiones. Sí, profesora. Deja de compartir. Disculpe, ¿puede volver a repetir? Lo que pasa es que tengo mala conexión a internet y no escuché lo que dijeron. Ah, que si equipo 1 o equipo 6, que son los que están participando, nos quieren decir sus conclusiones. Sí, profa. ¿Se las digo así o comparto? Sí. Ah, bueno. El verapamil y el trinitrato de glicerino son los fármacos con un mayor efecto hipotensor en comparación con los sartán, prazosin y atenolol. Y bueno, el atenolol es el fármaco con un menor efecto hipotensor en comparación con verapamil, trinitrato de glicerino, losartán y prazosin. Las dosis administradas de atenolol y verapamil disminuyeron la frecuencia cardíaca en el modelo de rata. El atenolol presentó una mayor disminución de la frecuencia cardíaca en comparación con los demás fármacos, el losartán, prazosin, el trinitrato de glicerilo y el verapamil. Y las dosis administradas de losartán, prazosin y trinitrato de glicerino aumentaron la frecuencia cardíaca bajo el efecto hipertensivo de angiotensina 2. Y bueno, como última conclusión pusimos el verapamilo a dosis muy elevadas provoca la muerte de la rata en el modelo biológico, pero no sé si esté bien esa, por lo que nos mencionaron. ¿Qué equipos son ustedes? El 1. Muy bien. Unas Muy conclusiones. bien, nada más el término muy elevado es dosis mayores o dosis altas, ¿sí? Sí, profe. El muy no se puede cuantificar. Sí. Se nos pasó. Pero muy bien sus conclusiones. ¿Alguna pregunta de los demás equipos? ¿Preguntas a sus compañeros? ¿Observaciones? ¿Algún otro comentario, maestro? No, ninguno. ¿No? Bueno, pues entonces si ya no hay preguntas, damos por concluido el seminario. Y recuerden que esta práctica viene incluido en el examen. Y la tienen que entregar el día El examen, martes. Junto con la práctica de diuréticos. Son las 2 prácticas de este parcial. ¿A quién se la tenemos que enviar, profesora? Al maestro Valentín. Por favor. Y la próxima, bueno, la siguiente práctica sería el próximo jueves. Mañana necesito. ¿No? Sí, pero no hemos visto el tema. Pues solo que hoy, en lugar de antianginosos, les dé cardiotónicos y hagamos la práctica mañana. Puede ser. ¿Sí? O sea, entre hoy y mañana terminas el tema y luego ya.
Bueno, entonces vamos a dar el descanso. Ahorita son 10:46, a las 11. Regresamos y para ver el tema entonces de fármacos cardiotónicos, para que podamos hacer la práctica mañana. Muy bien. Sí, profesora. Bueno, vayan a despejarse, a tomar algo.